Muchas personas creen que con solo medirse su azúcar en ayuna basta para tener un diagnóstico de si son diabéticos o no. Existen muchos factores por los cuales se puede desarrollar la diabetes y que durante el día la glicemia o el azúcar se puede elevar. Hoy en día tenemos aquí al doctor Kenneth Barba, quien es médico internista. Nos vamos a hablar un poco acerca de la enfermedad diabetes y de un dispositivo que nos va a permitir ver de manera constante y continua la glucosa en nuestro cuerpo y cómo se comporta con alimentos, estrés, etcétera, con diferentes situaciones. Entonces, hola doctor, qué gusto verlo, qué gusto saludarlo y estamos complacidísimos de hablar de este tema que hoy en día es el pan nuestro de cada día. Muchas gracias, doctora, por la invitación y por permitirme este espacio para poder mantener una educación continua con los pacientes. Que eso es súper importante. Es muy necesario porque parte la hace la medicina y una parte importante siempre la hace el paciente. Entonces, un paciente educado es un paciente que va a controlar mucho mejor su enfermedad. Excelente, eso último me encantó, porque los pacientes no se llevan al médico a su casa y le está diciendo qué hacer. Pero bien, doctor, ¿cómo clasificamos la diabetes para que los pacientes entiendan un poquito al respecto? Prediabetes, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y si existe alguna otra clasificación que se me escape. Me gustaría que nos orientara al respecto. Sí, la clasificación se ha mantenido durante mucho tiempo y la que más conocemos es la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2. También hay un tipo de diabetes que se genera durante el embarazo que se conoce como diabetes gestacional y una cuarta clasificación que es otros tipos de diabetes que no entran en los criterios de las previas. La diabetes tipo 1 es la que comúnmente se conocía como insulino dependiente. Se asocia más a los niños o pacientes jóvenes. Y la diabetes tipo 2, que era la que anteriormente se asociaba solamente a pacientes adultos. Y se comenzaba a medir después de los 40 años, pues, el riesgo de padecerla. Sin embargo, en nuestro tiempo ya hay pacientes jóvenes, menores de 20 años o entre 20 y 30 años, que son diabéticos tipo 2. Supongo que la diabetes gestacional es la paciente que está embarazada con alzas de que desarrolla la enfermedad durante el embarazo, que no era diabética conocida anteriormente y que durante el embarazo eleva las cifras de glucosa. ¿Y después del embarazo mejora? Hay dos caminos. Uno, que solo sea durante el embarazo y después del embarazo mejore, o que ella quede como diabética después del embarazo. ¿Y la prediabetes? Entonces la prediabetes es como una antesala de la enfermedad como tal. Ahora se conoce que la diabetes es como un continuo, como otro tantos de enfermedades, es decir, que comienza paulatinamente, no aparece de la noche a la mañana, y este proceso metabólico que va ocurriendo en el cuerpo termina en la temida diabetes. Entonces la prediabetes es como un paso antes de la enfermedad, donde ya comenzamos a identificar niveles de azúcar fuera de lo normal que todavía no alcanzan los criterios para la diabetes. Yo estoy súper sorprendida porque de primera mano he visto muchos pacientes que son jóvenes y son pacientes con diabetes. Yo creo, ¿verdad?, que muchas veces es este estilo de vida que tenemos marcado hoy en día de sedentarismo, no hacemos ejercicio, nos movilizamos de un punto a otro en vehículos, en rutas, no caminamos mucho. Y pues obviamente la parte genética, familiar, etcétera. Pero es sorprendente, por eso es un tema tan importante que hemos querido hablar aquí. Ya hablamos de los tipos, pero me gustaría saber qué valores calzan o entran en esto. Claro. Es decir, soy prediabética cuando tengo tanto de glicemia. ¿Y qué importancia es la glicemia en sangre contra el glucómetro? Porque yo sé que algunos pacientes abusan del glucómetro, se confían bastante del glucómetro, no es una herramienta que esté mala, pero sí que por lo leído, por lo que sabemos, es mejor otro tipo de instrumentación. Sí, el glucómetro es una herramienta fundamental que en las casas de los pacientes diabéticos nos permiten saber un control. Y en los que no, ahora es como el kit. Diabéticos, sí, ahora todos tenemos, o la mayoría trata de tener porque nos asusta la enfermedad como tal. Pero los valores, los criterios diagnósticos siempre tienen que ser aplicados por un profesional de la salud para que se interprete adecuadamente ese valor, ¿no? Porque cada paciente se individualiza. No es lo mismo que se haga exámenes usted o que me examine yo y yo interpretarlos bajo la luz de un solo papel. Incluso no es conveniente tanto interpretar exámenes solo
con el nombre del paciente y el resultado, porque ahí es donde entra la parte integral del médico y es donde evaluamos tanto el comportamiento clínico o las manifestaciones que tiene el paciente y los resultados que tiene. ¿Cuáles los criterios que utilizamos mayormente para diagnóstico? Sigue siendo la glucosa en ayuna, 2 tomas en diferentes días, que sea más de 126 miligramos sobre decilitros de azúcar. Eso ya es criterio para diabetes. La hemoglobina glicada, que me mide la glucosa los 3 meses previos en el paciente, que si ya tiene más de 6.5%, eso es diagnóstico para diabetes. Y la curva de tolerancia oral a la glucosa, que se hace con una concentración de azúcar más de 75 gramos, que se le hace en el laboratorio y se toma una muestra antes del procedimiento, 1 hora después de tomarse la glucosa y 2 horas después de tomársela. ¿Cuáles son los valores esperados? Que después de 1 hora el paciente tenga menos de 180 y después de 2 horas tenga menos de 140. Y el último punto para evaluar el diagnóstico es tomarse una glucosa al azar cualquier momento del día y que salga más de 200 miligramos sobre decilitro. ¿Y la prediabetes? La prediabetes son valores un poquito menores de los que había mencionado, pero que no están en el rango de la normalidad. Lo normal en ayuna de glucosa entre 70 y 100. Prediabético más de 100 hasta 125 miligramos sobre decilitro, igualmente en 2 tomas diferentes. La hemoglobina glicada menos de 6.5% hasta 5.7%. Eso es prediabetes. Y la curva de tolerancia oral a la glucosa también en los niveles intermedios. Y esto siempre tiene que ser evaluado pues, por un médico. Ok, esos valores la verdad es que espero que los apunten, los anoten. Yo después reviso otra vez el video. Ahora, con el glucómetro, usted sabe, nos pinchamos, vemos un 200, bueno, la verdad es que ya con 200 es de asustarse, sí. Pero vemos un 116, ¿verdad? En ayuna. Entonces, a veces los pacientes se alarman, se deprimen. Nos ha tocado ver pacientes, doctor, de verdad que vienen alterados y más que por la enfermedad es la preocupación. Sí. Entonces, no abusar del glucómetro, pero hasta qué punto confiable o después qué hacer cuando veo un valor así más o menos. Antes de contestar esa pregunta es importante que el paciente valore los factores de riesgo que tiene. Pues todo paciente que tenga familiares diabéticos tiene más riesgo de padecer la enfermedad que el paciente que no lo tiene. Y si sumamos a eso el sedentarismo, la alimentación, el estrés, la falta de sueño o no dormir bien, son todas estas cosas que nos vienen como cultivando la enfermedad. Entonces, pacientes que tienen factores de riesgo, nosotros le llamamos a una parte tamizaje. Cuando vemos todos estos factores, nosotros decimos, este paciente tiene que hacerse todos estos estudios porque pienso que puede tener prediabetes o diabetes como tal. Sumado a los síntomas, muchas ganas de tomar agua, van demasiadas veces al baño a orinar, principalmente en la noche, han perdido peso sin ninguna causa aparente o tienen mucha hambre y comen de más y a pesar de que comen mucho no suben de peso. Esto es indicativo o podrían ser síntomas y signos de la diabetes como tal. Entonces todo esto nosotros lo analizamos como médicos y decidimos qué exámenes es más conveniente para el paciente e interpretamos los resultados a la luz de la clínica. Entonces si el paciente le trae una glucometría pues por glucómetro, ¿sí?, alterado, lo más ideal es corroborarlo con exámenes de sangre, porque los glucómetros, si bien es cierto, han mejorado muchísimo en los últimos años, han disminuido el rango de error. Siempre los dispositivos pueden tener un rango un margen de error, le llamamos, que puede ser desde 5 hasta 20 miligramos sobre decilitro, y que esto puede influir pues, en la sorpresa del paciente. No digo que los glucómetros sean malos, incluso hay factores como la forma de que me tomé la glucometría o que si el glucómetro tiene una batería que ya se está agotando o que no sea certificado. Exacto. Entonces, los que no son certificados tienen mayor rango de error. Entonces, siempre que hay un nivel de glucometría y que el paciente no sabía que era diabético y aparece elevado, lo más importante es acudir al médico y corroborar el resultado como tal con exámenes de laboratorio. Esto de los glucómetros es súper interesante, principalmente cuando dice esto que están certificados o no. Bueno, pero me llama mucho la atención, un paciente no se va a estar pinchando a cada rato ni llevándoselo, incluso a veces cuando el paciente se siente bien o medio bien,
no corre a comprarse un glucómetro. Claro. O sea, la verdad es que corre a la inteligencia artificial y ver cómo lo orienta. Pero me encantaría saber que si existe algún método para que nosotros podamos medir la glucosa de manera continua. Y esto es muy importante para los pacientes, porque de esta manera ellos pueden saber realmente, a mí me encanta esta tecnología, porque la tecnología va despuntando y mucho hacia la salud. Es importante saber que los avances médicos son así y todos los avances vamos evolucionando y cuando nos ponemos en contacto con pacientes, no solamente el paciente tipo 2, diabético tipo 2, sino diabético tipo 1, que pienso yo que son los pacientes más vulnerables, es importante saber que hay métodos para poder tener controles constantes de glucosa, porque eso no solamente le da tranquilidad al paciente de controlar sus niveles, sino también, en el caso de los pacientes diabéticos tipo 1, a los papás, de saber cómo está su niño todo el tiempo y todo el día. Y afortunadamente, ya en nuestra época, hay dispositivos que nos pueden permitir monitorear constantemente, minuto a minuto, la glucosa en los pacientes. Hasta la fecha, pues, tienen su número finito de días y se tiene que estar renovando, pero es una herramienta maravillosa que nos permite controlar al paciente recién diagnosticado o que ya tiene años de diagnóstico, pero que dio sus resbaladitas en Semana Santa y se nos descompensa y ahora hay que volver a llevar los valores normales. Y esta herramienta nos permite actuar de forma inmediata, no esperar un mes o no esperar controles diarios de glucometría y pinchazo en el paciente para poder ir regulando la medicación. Ok, estos dispositivos, pues por lo leído, por lo investigado, son los sensores o monitores de glucosa continuo. Sí, así es. Estos dispositivos ayudan y permiten al clínico muchísimo saber si existen picos o no. Yo digo que es una maravilla porque, a ver, uno peca, uno anda comiendo ahí de vez en cuando sus cositas y esto me permite a mí saber si un pedazo de tortilla, una cerveza, Lo mismo que comemos, el arrocito, los frijoles. Exacto. ¿Cuánto me sube de glicemia? Entonces, estos sensores, ¿cuál es el método? ¿Dónde se ponen? ¿Cuál es el método? Me gustaría mucho saber, porque yo sé que existen muchos, pero el que usted nos trae, el que ustedes han sido pioneros en este tipo de dispositivos, sé que no ocupa ningún lector, va a ser una aplicación. Entonces, quiero que nos explique un poquito más al respecto, pues yo también tengo preguntas. Ahí vamos a ir ahondándolas un poco. Ok, entonces el sensor Link, que es el sensor de monitoreo continuo de glucosa, es uno de los dispositivos que tenemos chiquito, muy accesibilidad. Eso todavía es más pequeño. Esta es la caja que contiene el disparador para la colocación. Ha venido abriéndose camino porque ha sido una tecnología que está comprobada que al compararla con otras que tienen un poco más de tiempo en el mercado, incluso la accesibilidad pues, económica es importante y la comodidad en la colocación. Pues son dispositivos bastante pequeños. Sí, son como botoncitos, como ¿no? monedas, sí, una moneda quizás, que permiten que el paciente hasta se le olvide que lo tiene colocado. ¿Qué es lo que más maravilla de esto? Colocación simple, indolora y el control constante a través de una aplicación que celular, pues lo ocupamos para muchas cosas, ahora lo podemos ocupar para controlar nuestra enfermedad y saber qué es lo que nos puede estar afectando, los alimentos, incluso no solamente lo que se sube, sino cuando tenemos disminución de glucosa que son riesgosas para el paciente y que también nos ayudan a controlar un poco mejor el tratamiento y la alimentación en el paciente. No, el paciente diabético no es el que va solo a dejar de comer cosas, hay pacientes que requieren incluso hacer merienda, pero eso pues lo determina el médico dependiendo del comportamiento que tiene el paciente. Ok. El dispositivo como tal, doctor, ya habíamos dicho que es como una monedita, sí. Se coloca, yo los he visto en los pacientes y se coloca en algunas partes. ¿Es en todas las partes del cuerpo o hay algunos lugares puntuales como tal? De hecho tiene que colocarse o lo sugiere el fabricante en la cara posterior del brazo o periumbilical, alrededor del ombligo. ¿Y ahí lo anda por cuánto tiempo? Este sensor tiene una duración de 15 días exacto y comienza a contar desde la colocación. Ok, perfecto. ¿Se despega? ¿No se despega? ¿Hay algún tipo de cuidado? Y con la experiencia que han tenido, ¿cómo les ha ido?
Entonces, tiene un adhesivo que es bastante adherente, valga la redundancia, que honestamente yo he tenido la oportunidad de usarlo y los 15 días hasta que yo lo retiro pues, por la fuerza. Si tiene riesgo, por ejemplo, si golpeo una superficie o paso cerca de algún filo Un niño que te o lo alguien quite. que con fuerza lo arranque, sí puede desprenderse. Okay. Hemos tenido pocas experiencias de pacientes que se les cae espontáneamente. Otro riesgo sí podría ser una sudoración excesiva en el paciente o pasar demasiado tiempo bajo el agua. El fabricante recomienda máximo 20-30 minutos y va a estar sumergido de forma continua, sí. Porque claro, todo pegamento pues, puede ir debilitándose con el constante. ¿Queda una aguja adentro? ¿Esto es incómodo o es algo, no sé, diferente? ¿Qué es lo que queda dentro del cuerpo para que esté midiendo la glicemia? Sí, porque hay algunos pacientes que se asustan cuando ven el disparador, porque el disparador sí trae una agujita, como la jeringa pequeña. Pero esa aguja solo sirve para introducir el sensor y luego esa aguja queda afuera. Lo que queda dentro del cuerpo es un filamento de milímetros de grosor, muy pequeño. Cuando se retira lo tenemos que ver desde cerca para poder identificarlo. Es diminuto el filamento, pero a través de ese filamento es que se van generando los controles las lecturas de la glicemia. De la glicemia, correcto. Ahora, ¿existe una diferencia, por ejemplo, con respecto a los glucómetros? Bueno, yo sé que los glucómetros pues, hay que estarse pinchando a cada rato, pero supóngase que un paciente se siente un poquito mareado, el sensor, me imagino yo que pues, está dando la lectura, ya dijimos que se conecta al teléfono, a una aplicación. ¿Hay alguna diferencia entre el glucómetro y el sensor? Entre el sensor y la glicemia, entonces, porque hay muchas dudas ahí al respecto. Excelente pregunta, y la han hecho muchos pacientes cuando agarran su glucómetro, porque todos somos curiosos. Y incluso yo cuando lo usé, me pinchaba para ver, corroborar, la pues, exactitud y tener la certeza, porque siempre uno está con querer la certeza. Pero sí, hay una diferencia, y les voy a explicar por qué. Es sencillo. Cuando tomamos, vamos a comenzar con las pruebas sanguíneas, lo tomamos directamente de la sangre. Entonces tenemos un valor más fidedigno, porque después de que el azúcar se absorbe en el intestino, llega a la sangre directamente. El capilar ya tiene un poquito más de retardo porque son vasos más pequeños. Y el sensor, como no está directamente en ninguna vena, ni está en contacto directo con la sangre, sino en el tejido celular subcutáneo, tiene un retraso de lectura que puede oscilar entre los 5-15 minutos en relación a un glucómetro. Es decir, si yo me pinché ahorita, en este momento, puedo tener una diferencia entre el valor del sensor y del glucómetro, perfectamente. ¿Cuándo se evidencia más la diferencia? Después de las comidas. Porque en ayuna, como la glucosa está más estable, vamos a tener prácticamente una diferencia tal vez de 2 o 3 miligramos sobre decilitro. Pero ya después de que comemos, que comienza a subir la glucosa normalmente en nuestro cuerpo, va a subir más rápido en la capilar que en el sensor. Esto no quiere decir que sea una mala herramienta. Es una diferencia pequeña, de 5 miligramos hasta 15 miligramos sobre decilitro. Es decir, que si mi glucómetro me sale de 120, aquí en el sensor puedo tener 105, pero que dentro de 20 minutos o 15 minutos ya se van a equiparar. Sí. Ok, perfecto. Eso es importante para aquellos que les han preguntado a los pacientes acerca de esto, si el glucómetro, el sensor y todo. Yo creo que esto va a estar en dependencia también de comodidad, andar un glucómetro, las cintas, pincharse, estar limpio. Sí sé que es un poco más costoso, sé que dura 15 días, pero es una herramienta bastante asequible y bastante útil. Porque investigando también sé que él da un reporte al finalizar y esto me imagino que nos sirve para llevarlo al médico y él hacer un análisis completo al respecto. Sí, a diferencia de estar cada mes citando al paciente, cada 3 meses haciendo una hemoglobina glicada, el sensor incluso podemos sacar reportes no a los 15 días, sino que después de 3 días de uso ya me permite hacer un primer reporte. Porque esos 3 días lo ocupa ya para hacer promedio. Eso es importante porque incluso ahora no tengo que esperar hasta los 15 días para yo tener un reporte. No necesariamente. Puedo hacerlo con 3 días ya de uso del sensor y esto es maravilloso porque ahora las guías de manejo de la diabetes incluyen a los sensores como parte de tomas de decisiones rápidas
y lo equiparan a la hemoglobina glicada. Antes la hemoglobina glicada era un estándar para decir si mi paciente estaba controlado o no. Okay. ¿Cuál es la desventaja de la hemoglobina glicada? Con esto no quiero decir que sea mala, sino que tengo que esperar 3 meses para yo saber cómo estuvo el comportamiento. En cambio, con el sensor me hace un promedio a los 15 días más exacto, pues porque ocupa todo lo que ocurrió en los 15 días para hacer el promedio más fidedigno. Okay. Y esto me permite tomar decisiones más rápido. Sí, porque si hay un paciente descompensado y necesita usted cambiarle tratamiento, entonces lo hacemos de forma inmediata. Lo hacen cada 48 o 72 horas. Que eso es lo que me llamó muchísimo la atención de este dispositivo, es que en la aplicación puede compartirle tanto al médico que lo está viendo en tiempo real, algún familiar, o sea, la verdad es que la aplicación es muy amigable. Estuve viéndola, traveseándola un poquito. Me gustó mucho que tenía que podía introducir mis alimentos, que podía introducir mis medicamentos, que podía ver cómo va la curvita, etcétera. Pero sí me llamó muchísimo la atención que, por ejemplo, si usted es mi médico y yo me puse el sensor, usted va a ver cómo yo me estoy comportando, cómo está comportándose mi glicemia. Y si, por ejemplo, yo fuera una persona de edad mayor y tengo una hija o un hijo, también él puede estar viendo cómo estoy yo, si acaso pues el hijo vive fuera y demás. O para tener mayor cuidado, pues a veces los pacientes son más frágiles y que alguien esté pendiente de cómo están los niveles de glucosa, eso es para los papás, esto es espectacular. Papás, sí, claro que espectacular. Sí. Mucho. La verdad es que sí, este dispositivo ha traído mucha apertura. Me imagino yo que gozan ahora muchos pacientes de este método para poder utilizarlo y ser diagnosticados y tratados. Sí, se ha ido abriendo camino y claro que para nosotros es una herramienta que es funcional y nos ayuda muchísimo tanto a detectar qué es lo que está complicando al paciente y a intervenir oportunamente en el tratamiento. No esperar una semana, 2 semanas, sino que a los 2 días, a los 3 días hacer modificaciones para poder tener un control más rápido del paciente. Y llegar a algo que se le conoce como tiempo en rango, que eso es importantísimo. Porque volviendo un poco al punto anterior, la hemoglobina glicada me mide un promedio, pero no me dice cuánto tiempo el paciente estuvo con más de 300, con menos de 70, y cuando suma todo eso, hay un promedio que me dice que anduvo en 126, pero con el sensor yo sé en qué momento subió más de 180, que anduvo en 400, anduvo en 300, y en qué momento me hizo 70, me hizo 50, me hizo 65. Y el tiempo en rango es esa curvita verde que a todos nos gusta ver, que va, cuánto tiempo permanece el paciente en niveles normales de glucosa, que eso es lo más importante. No que esté fluctuando, ni bajando, ni subiendo. Es que volvemos al mismo punto. Cuando los pacientes se pinchan y se sienten súper alegres, ahorita recuerdo a una persona que estimo muchísimo, tiene 108, tiene 110 de glicemia. Sí, pero eso fue ahorita en ayunas o fue ahorita, pero no se está pinchando a las 9 de la mañana que comió algo, a las 11 de la mañana que quería comer algo o después de almuerzo. Entonces creo yo que el sensor, como es algo continuo, como bien lo dice, monitoreo continuo de glucosa, me va permitiendo ver este cambio de glicemia de cada paciente o no. Sí, es correcto, así es. Y lo más importante también es que la glucosa en ayuna solo nos cuenta una parte de la historia. Y el azúcar o glucosa en sangre varía constantemente. No es lo mismo, puede variar a los 5 minutos, a los 10 minutos, y eso es normal. Normal, no es un número que me salió en la mañana y con ese número voy a pasar todo el día. No. Entonces esto es importante porque nos da una visión general de todo el día y todos los días pues, que tengan el sensor los pacientes. Ok, siempre es bonito ver estos nuevos dispositivos, pero esta es una pregunta que quizás puede causar incomodidad y espero que no, doctor, pero ¿tiene alguna limitación el dispositivo para que pues, nuestros pacientes sientan que esto es una plática con transparencia y pues se sientan confiados de usarlo o no, el dispositivo? De hecho, sí, ya hemos mencionado algunas durante la entrevista y creo que el tiempo va mejorando todos los dispositivos. Este sensor no tiene 1 año, 2 años, se ha venido desarrollando con más de 25 años. Ya ha venido evolucionando al punto en que ya tenemos tamaño moneda y que ya ofrece pues, desde la aplicación del celular. Entonces sí hay algunas, dentro de las más comunes o las que más pueden preocupar es que, por ejemplo, hay el retardo en el análisis, pues que es más rápido el glucómetro en sangre. Eso puede pues, contarse como una limitación hasta el punto pues, que a algunos pacientes les gusta que todo vaya
todo marque el mismo momento. Otra limitación que podríamos ver es la sincronización que hay en las primeras 24 horas. Después de que se coloca puede haber hay unas variaciones, que eso es normal en todos los sensores porque el filamento, el cuerpo lo identifica como algo extraño, ¿no? Entonces hace una reacción inflamatoria alrededor y eso puede interferir en los controles las primeras 24 horas. Después de las primeras 24 horas el sensor queda sincronizado totalmente. También lo otro que nos decía, que ahorita me estoy acordando, es que en algunos pacientes dice que ha experimentado que se cae así por... Que son muy infrecuentes, que pueda desprenderse el adhesivo. Tal vez en uno o dos pacientes lo hemos identificado eso, pero el resto dura los 15 días completos hasta que ellos se los desprenden. Y otra que podría ser una limitación, pues dependiendo del dormir del paciente, es que si se duerme sobre el brazo puede dar una lectura errónea de hipoglicemia, porque al llegar menos sangre al brazo por estar dormido sobre él, pues llega menos sangre al tejido celular subcutáneo y se interpreta como que hay un bajón de azúcar. Pero que son limitaciones que son superables que no y me imagino que como todo dispositivo, me dice que desde hace 25 años, desde 1999 se están desarrollando los monitores continuos. Y han evolucionado y van a evolucionar. Y van a seguir evolucionando. Y han subsanado, me imagino yo, aplicación, dispositivos, materiales y todo lo demás. Bueno, esperamos que el Lynx, el sensor, evolucione espectacularmente. Y lo ha hecho. Solo una última pregunta, doctor, para que quede bien claro para nuestra comunidad, para nuestros pacientes. ¿Este sensor es para todos los pacientes? O decir, no, esto no se le puede poner a tales y tales pacientes. Principalmente se diseñó para pacientes diabéticos, para tener un control. Pero toda persona que quiera usarlo puede usarlo, no hay contraindicación. Porque hay diferentes indicaciones en este caso. Incluso hay nutricionistas que lo están utilizando en pacientes que no son diabéticos para controlar mucho mejor la ingesta de carbohidratos de sus pacientes. Deportistas lo están utilizando que no son diabéticos para ver cómo es el comportamiento de su glucosa. Incluso pacientes sanos, entre comillas, que se lo colocan para ver cómo es el comportamiento también de su salud metabólica. Entonces no hay contraindicación para algún tipo de paciente, salvo que haya alguna reacción pues alérgica local, que se tenga que cambiar de lugar el dispositivo, pero en sí el sensor que tenga un preferente de pacientes, no. Cualquier paciente lo puede utilizar. Perfecto. La verdad, muchísimas gracias, doctor, por toda esta información. Hablamos un poquito de todo. Espero que toda esta información sea muy grata y válida para los pacientes. Siempre hemos pensado y hemos ido en la misma línea, el doctor Barba y mi persona, en que un paciente que tiene herramientas para educarse es un paciente que se va a controlar muchísimo mejor. Recordarles que pues la glicemia o el azúcar no es estática, no va a ser la misma en la mañana, no va a ser la misma en la tarde, va a ir variando. Este dispositivo nos va a permitir ver esas variaciones durante todo el día. Y pues si la verdad el paciente no puede tener acceso a este tipo de dispositivos, los que siempre le decimos, busquen ayuda médica. Existen muchas maneras de tener una atención médica, existen muchos clínicos y muchas alternativas para poder tener una atención médica oportuna. Usted habló algo que a mí me caló durante esta entrevista y es que son rangos meta evitar la exposición del paciente a mucho tiempo con azúcar alterada porque, como ya le hemos dicho antes, daña riñones, ojitos, nervios, entre otras. Y creo que todos estamos en la mira de ser adultos independientes y ser adultos que no necesitemos la ayuda de otras personas para incluso movilizarnos. Sí. Entonces, agradezco muchísimo, doctor, esta plática. Estoy por el tiempo. Muy complacida y esperamos que el video le sirva a muchos pacientes.